Hola, hoy vamos a explorar unos materiales fascinantes basados en El mundo de Sofía. Hola, un libro muy especial, sí. Es que hace algo bastante único. Presenta la historia de la filosofía occidental a través de una historia de misterio. La de una joven, Sofía. Sofía Munsen. Eso, que empieza a recibir cartas anónimas con unas preguntas enormes. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? Es un punto de partida genial, la verdad. Porque esas son las preguntas que, según el texto, dan origen a la filosofía. Claro, No son preguntas técnicas, ¿sabes? Son las cuestiones fundamentales, las que surgen cuando ya tienes lo básico cubierto. ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es todo esto? Exacto, eso mismo. Y Sofía, que tiene una vida bastante normal, bueno, su padre es capitán de petrolero, está mucho fuera, se siente totalmente, sacudida por estas cartas. La descolocan, claro. De repente, las asignaturas del instituto le parecen, triviales, comparadas con estas incógnitas. El texto habla mucho de la capacidad de asombro, ¿verdad? Totalmente. Se plantea que la filosofía nace justo de ahí, del asombro ante la existencia misma. Como los niños pequeños. Justo. Los niños lo tienen a flor de piel. Todo es nuevo, todo es wow. Pero luego, ¿qué pasa? Pues que nos acostumbramos. Nos habituamos. Eso es. El mundo se vuelve cotidiano, predecible, y perdemos esa chispa. Es una lástima, la verdad. El libro usa una metáfora increíble para esto, me encanta. Compara el universo con un conejo blanco, Sí, que un mago saca de una chistera cósmica, y dice que nosotros nacemos en la punta de los pelos de ese conejo, asombrados. al principio sí. Pero al crecer nos metemos más adentro. Nos acomodamos en el pelaje calentito y dejamos de mirar hacia los bordes. No, hacia el mago, hacia el truco. Estén ahí, intentando trepar por los pelos del conejo, mirando hacia ante, hacia el borde, hacia el misterio. Preguntándose por el truco. Exacto. Mantienen viva esa capacidad de asombro infantil ante lo enigmático que es todo. No dan nada por sentado. Así que nuestro objetivo hoy es seguir un poco ese viaje que hace Sofía. No vamos a repasar toda la historia de la filosofía, claro, sería imposible, Imposible. sino captar algunas ideas clave que el libro presenta y sobre todo reflexionar sobre esa idea del asombro, del cuestionamiento. ¿Te parece que empecemos por cómo se intentaba responder a esas grandes preguntas antes de la filosofía? Me parece perfecto. Antes de que los griegos empezaran con esto de buscar explicaciones racionales, allá por el 600 a.C. más o menos. Sí, Las respuestas venían de los mitos. Eran relatos sobre dioses, héroes, que explicaban el origen de todo, por qué llueve, por qué hay estaciones, de dónde viene la vida, la muerte. el libro menciona los mitos nórdicos como el de Thor y su martillo, Mjolnir. Ajá. Me llamó la atención la historia de cómo se lo roban los gigantes, y Thor tiene que disfrazarse de Freya, la diosa de la fertilidad. Con Loke haciendo de dama de honor. Sí, sí. Suena casi cómico, ¿no? Pero supongo que tenía una función importante. Sin duda. Estos mitos, aunque ahora nos parezcan fantasiosos, pues ofrecían un marco para entender el mundo. Daban sentido. Explicaban cosas. Claro, fenómenos naturales como la lluvia de Thor establecían un orden moral, ¿sabes? La lucha entre dioses y gigantes, el bien y el mal, y aseguraban la continuidad de la vida, la fertilidad de Freya, daban seguridad. Entiendo. Pero entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué se empezó a dudar de los mitos? Pues mira, un paso clave fue cuando poetas como Homero y Hesíodo pusieron por escrito los mitos griegos, alrededor del 700 a.C. Ah, claro, al estar escritos. Exacto. Ya no eran solo historias contadas, que podían variar. Eran textos, y los textos se pueden analizar, comparar, criticar. Y la gente empezó a ver cosas raras. Pues sí, algunos empezaron a notar que los dioses de Homero, por ejemplo, se parecían sospechosamente a los humanos. Eran caprichosos, egoístas. A veces inmorales, vengativos. Los primeros filósofos, como Xenófanes, criticaron esto. Decían, a ver, ¿de verdad los dioses son así o son una invención nuestra? Una proyección de nosotros mismos. Ahí está el giro. Ahí está. Empezó a surgir la idea de que quizá los mitos serán, pues eso, invenciones humanas, para explicar lo que no entendían. Y se abre la puerta a buscar otro tipo de explicaciones, basadas en la razón, en la observación. Los llamados filósofos de la naturaleza. Eso es.
Querían saber de qué estaba hecho todo realmente. La materia primaria. ¿El arqué? El arqué, exacto. Buscaban ese principio fundamental que está debajo de toda la diversidad del mundo. Tales de Mileto dijo que era el agua. Otros que el aire o lo indefinido. Sí, pero había un problema que les traía de cabeza. El cambio. Claro. ¿Cómo puede algo único, agua o aire, transformarse en cosas tan distintas? Una flor, una nube, un elefante. Era un problema gordo. Y aquí es donde entra uno de los personajes que a Sofía le parecen más lógicos, Empédocles. Empédocles, sí. Él dijo. Un momento, ¿y si no hay un solo elemento? ¿Y si hay varios? Una idea potente. Fue una idea brillante para su época, sí. Empédocles propuso que todo estaba compuesto por la mezcla de 4 raíces fundamentales. Tierra, aire, fuego y agua. Las famosas 4. Esas son. Y lo clave es que estos elementos en sí no cambiaban, eran eternos, pero se mezclaban y se separaban constantemente. ¿Y qué los mezclaba y separaba? 2 fuerzas cósmicas, amor, que los unía, y odio, que los separaba. Una visión muy poética incluso. O sea, que intentaba conciliar dos posturas que estaban enfrentadas, ¿no? La de Parménides Que decía que nada cambia realmente, que el ser es único e inmutable. y la de Heráclito, que decía justo lo contrario, todo fluye, todo cambia constantemente y que hay que fiarse de los sentidos. Exacto. Y Empédocles dice, a ver, los elementos básicos no cambian, son eternos. Ahí Parménides tenía razón en parte. Vale. Pero sus combinaciones sí cambian, se mezclan y separan, y eso crea el mundo que vemos con nuestros sentidos. Así que Heráclito también tenía razón al decir que los sentidos nos muestran un mundo en cambio. Intentó poner paz, digamos. Y eso a Sofía le resuena mucho, ¿no? Le parece lógico. Piensa en su propia experiencia. El agua sola no se convierte en un árbol. Necesitas más cosas. Claro, tierra, nutrientes. Quizás no sean exactamente esos 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, pero la idea de que la variedad surge de la combinación de elementos básicos, eso le parece razonable. Y lo más interesante, para mí, es la conclusión a la que llega ella, que la filosofía no es tanto aprenderse nombres y fechas de memoria. Que también hay que saber algo, claro. Sí, pero lo esencial es aprender a pensar, a seguir un razonamiento, a cuestionar las cosas por una misma. Es una habilidad. Totalmente de acuerdo. Es aprender a pensar filosóficamente. Y esa habilidad se vuelve crucial cuando el foco de la filosofía se traslada. De la naturaleza al ser humano, ¿no? Exacto. A la sociedad, a la ética, especialmente en Atenas, con figuras como los sofistas y sobre todo Sócrates. Sócrates, un personaje fascinante. No cobraba, decía no saber nada. El famoso solo sé que no sé nada. Hmm. Pero usaba las preguntas, el diálogo, para hacer que la gente descubriera las debilidades de sus propias ideas. El método socrático, sí. No daba respuestas, ayudaba a parirlas, como decía él, ¿no? La mayéutica. Guiaba hacia la comprensión del bien, del mal, de la justicia. Provocaba a la gente para que examinara sus propias creencias. Un personaje incómodo, sin duda. Muy incómodo para el poder establecido. Cuestionaba las convenciones, las verdades aceptadas. Creía firmemente que existía una verdad moral, objetiva, accesible a través de la razón, a diferencia de los sofistas, que eran más relativistas, más escépticos sobre encontrar respuestas definitivas. Y esa búsqueda de la verdad, esa forma de vida, le costó la vida. Lo condenaron a muerte. Así es, pero su legado fue enorme. Lo recogió su discípulo, Platón, que sí escribió, y mucho. Y aquí entramos en uno de los conceptos más famosos y a veces más difíciles de toda la filosofía, el mundo de las ideas de Platón. ¿Cómo podríamos explicarlo de forma sencilla? Bueno, sencillo, sencillo. Platón se enfrentaba al mismo problema del cambio que los presocráticos, pero lo llevó a otro nivel. Al nivel del conocimiento. Exacto. ¿Cómo podemos tener conocimiento verdadero, científico, de algo si todo está cambiando constantemente? Si cada caballo es diferente y además cambia con el tiempo, ¿qué es el caballo en sí? Necesitamos algo estable. Algo permanente, inmutable, para poder conocerlo de verdad. Eso es. Y ahí Platón propone su gran teoría. Detrás de este mundo sensible, el que percibimos con los sentidos, que es imperfecto, cambiante, una sombra, Ujú. Existe otro mundo, el mundo de las ideas o formas, un mundo perfecto, eterno, inmutable. que no se capta con los sentidos, sino con la razón.
Y ese mundo contiene las esencias verdaderas de las cosas. La idea de caballo, la idea de belleza, la idea de justicia. Y por encima de todas, la idea del bien, que es como el sol que ilumina y da sentido a todas las demás ideas. El libro usa la analogía de los moldes de galletas, que ayuda bastante. Sí, es buena. El molde es la idea, perfecta, única. Y las galletas que hacemos con él son las cosas particulares que vemos en este mundo. Copias imperfectas, múltiples. Nuestros sentidos solo captan las galletas, las copias. Pero nuestra razón, si se esfuerza, puede aspirar a conocer el molde, la idea. Y la alegoría de la caverna es la imagen más potente para explicar esto, ¿no? Los prisioneros atados que solo ven sombras en la pared. Y creen que eso es la única realidad. Hasta que uno se libera, sale a la luz exterior, ve los objetos reales, las ideas, y finalmente el sol, la idea del bien. El filósofo es el que sale de la caverna. Y luego tiene la difícil tarea de volver a intentar liberar a los demás, aunque no le crean o incluso se rían de él o lo maten, como a Sócrates. Es una imagen potentísima sobre la educación, la filosofía como liberación, la dificultad de compartir el conocimiento verdadero. Y Platón aplicó estas ideas a todo, incluso a la política, diseñando un estado ideal. Sí, un estado muy jerarquizado, gobernado por los filósofos reyes, los que han salido de la caverna y conocen la idea del bien. Cada clase social tiene su función, basada en la parte del alma que domina: razón, voluntad o deseo. Una utopía fascinante, aunque hoy nos parezca muy poco democrática. Desde luego, pero influyente como pocas. Y después de Platón viene su alumno más famoso, Aristóteles. Que, aunque aprendió muchísimo de Platón en la academia, 20 años estuvo allí. tomó un camino muy diferente, ¿no? Mucho más pegado a la tierra. Totalmente. Aristóteles es el gran biólogo, el gran observador, el gran clasificador. Si Platón miraba hacia arriba, al mundo de las ideas, Aristóteles miraba a su alrededor, al mundo natural, a este mundo. rechazó la idea del mundo separado de ideas. Para él, la forma o esencia de las cosas no está en otro mundo, está aquí, inseparablemente unida a la materia de la que están hechas las cosas individuales. O sea, la idea de caballo está en cada caballo particular. Exacto. No hay una caballidad flotando por ahí. Estudió plantas, animales, clasificó los seres vivos. También la lógica, la ética, la política. Todo con un enfoque mucho más empírico, buscando entender cómo funcionan las cosas en este mundo real. Creó la lógica como disciplina formal, ¿no? Con los silogismos y todo eso. El inventor del juego de poner orden, como dice el libro. Sí, puso las bases del pensamiento lógico occidental. Y en ética es famoso por su idea del justo medio. Ni pasarse ni quedarse corto. Eso es. La virtud está en el equilibrio entre dos extremos, entre dos vicios. La valentía está entre la cobardía y la temeridad. La generosidad entre la tacañería y el despilfarro. Tiene sentido común, la verdad. Es un enfoque muy práctico. Buscaba la eudaimonia, que se suele traducir como felicidad, pero es más bien como la vida buena, el florecimiento humano. Y eso se consigue viviendo de acuerdo con la razón y desarrollando las virtudes en comunidad. Vale, hemos visto los inicios, los gigantes griegos, saltando muchísimos siglos y pensadores importantísimos porque es imposible cubrirlos todos. Nos dejamos a muchísimos por el camino, sí. Ujú. Pero otra figura que el libro destaca como un punto de inflexión clave es Descartes, ya en el siglo XVII. Él también buscaba una certeza absoluta, ¿no? Como Platón, pero de otra forma. Sí, Descartes vivió en una época muy convulsa. Guerras de religión, la revolución científica que ponía en duda las viejas ideas de Aristóteles. Había mucho escepticismo en el ambiente. Y él quería encontrar algo sólido, una base firme para el conocimiento. Algo de lo que no se pudiera dudar en absoluto. Y para encontrarlo, decidió usar la duda como método. Dudar de todo sistemáticamente. La duda metódica. Una estrategia radical. Radicalísima. Dudó de los sentidos, porque a veces nos engañan. ¿Y si lo que veo es una ilusión? Dudó de si estamos despiertos o soñando. ¿Cómo sé que esto no es un sueño muy vívido? Uf, esa pregunta da vértigo. Incluso dudó de las verdades matemáticas. Planteó la hipótesis de un genio maligno, un dios engañador, que nos hiciera creer que 2 más 2 son 4 cuando en realidad no lo son. Parece que no queda nada en pie. Un escepticismo total. Pero justo ahí, en el acto mismo de dudar de todo, encontró su primera certeza indudable. ¿Cuál? Si estoy dudando, estoy pensando.
Y si estoy pensando, necesariamente tengo que existir como algo que piensa. Aunque todo lo demás sea falso, el hecho de que yo piense y dude demuestra mi existencia como ser pensante. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esa fue su roca firme. Su punto de Arquímedes para reconstruir el edificio del conocimiento. Y a partir de ahí, bueno, reconstruyó todo, ¿no? Demostró la existencia de Dios y con ella argumentó que Dios, al ser bueno, no nos engañaría sistemáticamente, así que podemos fiarnos, con cautela, del mundo exterior. Sí, pero estableció una división muy marcada, que ha sido importantísima y muy debatida después. El dualismo, mente y cuerpo. El famoso dualismo cartesiano. Distinguió radicalmente entre la res cogitans, la sustancia pensante, el alma, la mente, que es inmaterial, libre, no ocupa espacio. Y la res extensa, la sustancia extensa, la materia, el cuerpo, que sí ocupa espacio, no piensa y funciona como una máquina, siguiendo leyes físicas deterministas. Una división brutal, como si fuéramos un fantasma en una máquina. Algo así. Los animales para Descartes eran puras máquinas, autómatas sin alma ni conciencia. Una visión que, como puedes imaginar, ha tenido consecuencias enormes. Y que ha marcado nuestra forma de vernos a nosotros mismos y al mundo hasta hoy, en gran medida. Sin duda. El libro también menciona de pasada, pero como figura crucial, a Kant, finales del siglo XVIII. Él intentó superar esa división tan radical de Descartes, y también la vieja disputa entre racionalistas y empiristas. Hacer una síntesis entre las dos corrientes. ¿Y cuál fue su gran idea? ¿Cómo lo hizo? Pues mira, Kant dijo algo así como... Vale, tienen razón los empiristas en que todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, con lo que nos llega por los sentidos. No hay ideas innatas como creían algunos racionalistas. De acuerdo. Pero, y aquí viene lo importante, la mente no es una pizarra en blanco pasiva que solo recibe datos. No. La mente humana tiene unas estructuras innatas, unas formas a priori. ¿Como unas gafas incorporadas? Exacto. Como unas gafas que todos llevamos puestas y no nos podemos quitar. Las formas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, y las categorías del entendimiento, como la causalidad, la sustancia. O sea, que el espacio, el tiempo, la idea de causa-efecto, no están ahí fuera en el mundo tal cual, sino que las pone nuestra mente para poder entender la experiencia. Eso es lo revolucionario de Kant. No conocemos las cosas en sí mismas, el noúmeno, que es incognoscible, sino solo las cosas para nosotros, el fenómeno, tal como se nos aparecen a través de esas estructuras mentales que todos compartimos. ¡Ostras! Entonces, nuestra propia mente construye en parte la realidad que percibimos. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. La causalidad no es algo que observemos directamente en el mundo, como decía Hume, sino una categoría necesaria que nuestra mente impone para ordenar los sucesos. Es una síntesis brutal entre razón y experiencia. Y esto tiene implicaciones enormes también para la ética, ¿verdad? La ley moral. Claro, para Kant, la ética no se basa en buscar la felicidad o en las consecuencias de los actos, sino en el deber. En actuar por respeto a una ley moral universal que la propia razón descubre dentro de sí misma. El imperativo categórico. Exacto. Actúa solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Es decir, pregúntate si querrías que todo el mundo actuara siempre como tú vas a actuar ahora. Y la base de esta moral es la libertad humana, que aunque no la podamos demostrar científicamente, es un postulado necesario para que la moralidad tenga sentido. Impresionante. Kant es denso pero fundamental. Fundamental. Marca un antes y un después. Bueno, hemos saltado por encima de gigantes como Hegel, Marx, Darwin, Freud, Sartre, que el libro también trata, por supuesto. Es que es un recorrido muy amplio el que hace el libro, desde los mitos hasta casi nuestros días. Pero creo que estas paradas nos dan una idea de cómo evoluciona la forma de abordar esas preguntas iniciales de Sofía, ¿no? Desde el asombro, pasando por los mitos, la razón griega, la certeza cartesiana, la crítica kantiana. Sí, se ve cómo se van construyendo y criticando las ideas, cómo cada época dialoga con las anteriores. Pero no podemos terminar sin hablar del otro gran misterio del libro, el que engancha tanto como la filosofía misma. La propia historia de Sofía y Alberto Knox, su profesor de filosofía. Eso es. Porque a medida que avanza el curso por correspondencia, empiezan a pasar cosas muy raras. Cosas inexplicables,
Postales que llegan del Líbano dirigidas a otra chica, Hilde. Objetos que aparecen y desaparecen. Intervenciones extrañas en su mundo. Hasta que descubren la verdad, que es, bueno, un giro argumental tremendo. Un giro de metaficción total. Descubren que ellos no son reales en el sentido que creían. Son personajes. ¿Son personajes de un libro? Un libro que un mayor del ejército noruego, Albert Knag, ¿El padre de Hilde? está escribiendo para regalárselo a su hija Hilde por su 15 cumpleaños. Menudo regalo. Es alucinante. De repente, todas las cuestiones filosóficas que estaban estudiando, qué es la realidad, somos libres, qué podemos conocer, Se aplican directamente a ellos mismos, a su propia existencia como personajes. es genial cómo se entrelazan la filosofía y la trama. ¿Son Sofía y Alberto libres si todas sus acciones, sus pensamientos están siendo escritos por el mayor Knag? ¿Pueden rebelarse contra su creador? ¿Pueden escapar de la narración? Alberto, el profesor, intenta encontrar un plan para hacerlo, ¿verdad? Para aprovechar algún resquicio, alguna distracción del autor. Si mientras Hilde, la lectora real dentro de la historia, empieza a leer el libro y a interactuar indirectamente con ellos, ¿se da cuenta de que el mayor está jugando con Sofía y Alberto casi como un dios, un poco? Juguetón y controlador. Exacto. Y ella empieza a sentir simpatía por los personajes y a querer ayudarlos contra su propio padre. Explora temas profundísimos de una manera súper original y entretenida. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa ser consciente? ¿Hasta qué punto somos autores de nuestra propia vida? O estamos determinados por fuerzas que no controlamos, ya sea un autor ficticio, o la genética, la sociedad, las leyes de la física. Te hace darle vueltas a todo eso. El final es muy abierto, ¿no? Con Sofía y Alberto logrando una especie de escape a otra dimensión o algo así. Sí, se vuelven como espíritus libres, invisibles para Hilde y su padre, pero quizás capaces de influir sutilmente en su mundo. Un final muy sugerente. Te deja pensando muchísimo, la verdad. Sin duda. El libro consigue algo muy difícil. Que las preguntas filosóficas no sean solo teoría abstracta, sino que nos interpelen directamente. Conecta con esa capacidad de asombro inicial de Sofía, la que teníamos todos de niños. Al final, yo creo que más allá de las respuestas concretas que cada filósofo intentó dar a lo largo de la historia, Que son fascinantes, pero a menudo contradictorias entre sí. lo que queda, lo que el libro transmite, es esa invitación constante a no dar el mundo por sentado, a seguir preguntándonos, a mantener viva esa curiosidad. Exacto. La filosofía, como la presenta el mundo de Sofía, no es un museo de ideas muertas y polvorientas, es una actividad viva. Un diálogo continuo con nosotros mismos, con los demás, con los grandes pensadores, sobre las preguntas que realmente importan. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo debemos vivir? Preguntas que siguen abiertas. Y precisamente ese juego de realidades dentro de realidades del libro, esa historia de Sofía y Alberto descubriendo que son personajes, nos deja con una última pregunta para reflexionar. Una que el propio texto sugiere de forma un poco inquietante. A ver, Si Sofía y Alberto descubrieron ser personajes en la historia de otro, ¿podríamos nosotros estar en una situación similar? ¿Es posible que nuestra propia realidad, esto que nos parece tan sólido, tan evidente, sea también una especie de construcción? una narración dentro de otra narración aún más grande. Quizás somos personajes en la mente de otro ser, viviendo una historia escrita por alguien o algo más. ¿Y qué implicaría eso para nuestra idea de libertad, de propósito, y para nuestro propio asombro ante el universo? Ahí queda eso. Una última vuelta de tuerca para seguir pensando, como buenos filósofos aficionados que intenta crear este libro. Una buena pregunta para no perder nunca la capacidad de asombro.